Daño Mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Mahatma Gandhi. El miércoles 15 de agosto, el bullicio habitual del muelle Prat de Valparaíso apenas presagiaba el enigma que estaba a punto de develarse. Mientras barcos partían, como de costumbre, nada parecía fuera de lo común, hasta que un giro inesperado envolvió la bahía en un manto de misterio. Pasajeros y tripulantes a bordo de una embarcación recién zarpada quedaron atónitos al descubrir un torso humano desnudo flotando en las aguas. La conmoción se apoderó del puerto y a medida que las autoridades llevaban a cabo los análisis correspondientes, lo imposible emergió. Se trataba de un profesor llamado Nivaldo Villegas, reportado como desaparecido 5 días atrás. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Nivaldo Villegas nació el 30 de noviembre de 1968 en Chile. Era el más joven de 10 hermanos. La familia lo mimaba, especialmente sus hermanas, por ser el hermanito menor. Pero con el pasar de los años, formó un lazo más cercano con su hermano mayor Edson. Su amor por la música y los deportes lo acompañó a lo largo de los años, hasta que descubrió su amor por la enseñanza y eventualmente se convirtió en profesor de computación. Se casó y tuvo su primer hijo, y al pasar el tiempo, la relación no dio frutos y optaron por separarse. Siguió con su vida y continuó dando clases. Fue en una de esas aulas donde Nivaldo cruzó caminos con Joana Hernández, una joven estudiante que pronto se convirtió en algo más que una cara familiar en sus clases. Lo que comenzó como una amistad inocente evolucionó con el tiempo, desafiando las expectativas y las críticas de quienes dudaban de la relación debido a la gran diferencia de edad. En diciembre del 2009, Joana tomó la decisión de alejarse de su esposo anterior, con el que se unió a la temprana edad de 15 años. Nivaldo y Joana, desafiando las miradas escépticas, decidieron casarse y dar forma a un nuevo capítulo en sus vidas. Fusionaron sus familias, integrando a los 2 hijos de Joana y al hijo que Nivaldo tenía de su relación anterior. A pesar de los primeros cuestionamientos sobre la relación, la familia encontró su ritmo. Vivieron felices en la casa que Nivaldo construyó con sus propias manos, con la colaboración de su hermano Edson. Sin embargo, incluso en la aparente calma, surgió una tormenta, una denuncia por violencia intrafamiliar, desencadenada después de una discusión que llevó a Joana a lanzar objetos al suelo y comportarse de manera violenta hacia Nivaldo. Aunque la denuncia fue desestimada, dejó cicatrices en la relación. Con el tiempo, la pareja se separó y la armonía que una vez compartieron se desvaneció en una disputa por la custodia de su única hija. La historia, que comenzó como un cuento de amor y construcción familiar, ahora se sumergía en un conflicto legal y emocional. Los problemas de Joana y Nivaldo empezaron a surgir cuando Joana, durante su práctica como técnico en enfermería, cruzó caminos con Francisco Silva, un colega que pronto se convirtió en algo más que un compañero de trabajo. A medida que su relación creció, la conexión entre Joana y Francisco se volvió más fuerte. Continuaron con una relación marcada por un compromiso que iba más allá de lo profesional. Antes de que transcurriese un año desde el inicio de los problemas, la pareja ejecutó un acto brutal, sumiendo a todos en shock y desencadenando una serie de eventos que dejaron a la comunidad perpleja. El viernes 10 de agosto, la vida de Nivaldo dio un giro inesperado. Nivaldo se dirigió a la casa de sus hermanos con su hija. Dejó a la niña con la intención de recogerla más tarde, ya que tenía un compromiso al cual no podía llevarla. Sin embargo, las horas pasaron y Nivaldo no regresó, desatando la preocupación inmediata de su familia. Era atípico que el profesor faltara a sus compromisos.
Su hermano, alarmado, decidió ir a su casa. Al abrir la puerta, esperando encontrar a Nivaldo durmiendo, se encontró con la ausencia del profesor y una casa sorprendentemente más ordenada de lo habitual. La inquietud se apoderó de la familia, llevándolos a tomar la decisión angustiante de poner una denuncia y reportar la desaparición de Nivaldo. La búsqueda se desató, extendiéndose por varios días, antes de que la policía lograra avanzar en la investigación. Sin embargo, entre los familiares de Nivaldo empezó a crecer las sospechas hacia Johanna. A pesar de la separación, ella mostraba una profunda afectación por la desaparición de Nivaldo, lo que despertó las alarmas entre sus parientes. Decidieron tomar medidas extremas y comenzaron a grabar cada interacción que tenían con Johanna, convencidos de que ella guardaba secretos que podrían arrojar luz sobre el misterio de la desaparición de Nivaldo. Pero por favor, eso, si sabía algo, avísame. En verdad ustedes no saben cómo lo que estábamos pasando con Nivaldo. Nosotros hasta antes de ayer todavía somos pareja. Y yo me quedo acá en la casa con él. Nos venimos con los niños, me va a buscar, le hacemos vida marital. Pero lo teníamos callado porque no queríamos que nadie supiera, nada más. Por otra parte, Johanna pedía ayuda a través de posts en su cuenta de Facebook. Ella pedía por información para dar con el paradero de Nivaldo e incluso dio varias entrevistas y en una entrevista dijo que Nivaldo era muy sociable y que no tenía enemigos. ¿Tú de quién tienes sospechas? No sé, no. Es que él no tiene enemigos. Él es muy sociable, él donde va se hace de amigos. Pero enemigos él no tiene. ¿Y los rumores de que supuestamente tu actual pololo le habría hecho algo a él? No. ¿Has conversado con tu pololo? Sí. O ¿Qué sea, dice él? Bueno, primero que nada que una pieza, porque no hay por dónde, o sea, no, ellos tratan de mantenerse lo más alejado posible de no saber uno del otro, ¿me entiendes? Y ese día nosotros salimos con mi actual pareja, estábamos juntos. O sea, imposible que él le haya hecho algo. Exactamente. ¿Tú pondrías la mano al fuego por tu pareja? Estaba conmigo, o sea, en ningún momento se me perdió. ¿Me entiendes? Entonces, no, él puede ser quizás muy sensible conmigo de sus sentimientos, pero de hacerle daño a alguien, no. ¿Qué crees tú que pasó entonces? Mira, como te digo, solo no creo que haya salido de su casa. ¿Tú crees que alguien le habría hecho algo adentro de la casa o afuera de la casa? O que lo hayan pasado a buscar, algo así. Pero también que haya salido sin el auto es raro. Todo lo que ha pasado ha sido demasiado raro. ¿Y tú cuando conversaste con él lo notaste extraño cuando hablaste por teléfono con él esa noche? No se escuchaba triste, ni disperso, no, o sea, lo de siempre. Yo le pregunté por mi hija. Él me dijo que estaba bien, que estaba durmiendo. Y luego me preguntó si yo me podía quedar con mi hija el día sábado que él iba a salir. Todo normal, aparentemente. Todo normal, aparentemente. El día jueves también, que él fue a buscar a mi hija a la casa, tampoco se le veía que estuviese más distraído o algo así. Nada. Él es un hombre súper responsable, él no es de tener enemigos, él es muy sociable. Si él sale a algún lado, él avisa. Si tenía alguna convivencia, de repente igual me avisaba a mí y íbamos juntos a las convivencias que eran de la niña de gimnasia o de compañeros de alumnas de él que hacen juntas, ya, también pero nunca iban. Él se llevaba bien con todo en el fondo. Con todo el mundo se llevaba bien, no tenía mayores problemas. O sea, nosotros hasta el día jueves, que fue la última vez que yo lo vi, él no tenía
no sé, no tenía un mal semblante, que tuviera algún problema, absolutamente nada. De hecho, él me estaba ayudando mucho a mí con el asunto de mi casa que estoy armando acá en casa de mi mamá. Con la ampliación. Con la ampliación. Ahora, ¿usted habló por teléfono con él ese día viernes? Ese día viernes yo hablé por teléfono con él entre las 9:30 y las 10. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Lo llamé para preguntar por mi hija. Él me dice que está bien, que está durmiendo, y me cambió rotundamente de tema preguntándome si yo podía quedarme con mi hija el día sábado para poder salir en la tarde. ¿Y le dijo dónde él iba a ir supuestamente ese día sábado? No me dijo. ¿Qué más le dijo esa noche? Bueno, me contó que habían ido los del PPF, que es del Juzgado de Familia. Habían ido a la casa a hacer una visita donde también tienen que venir para acá. ¿Por el tema de la tuición de su hija? Sí, por el tema que estamos viendo, íbamos a hacer una... no, estábamos viendo de reconciliación familiar. ¿Y qué más le dijo esa noche él? Nada más, solamente me contó que habían ido los del PPF. ¿No lo notaste extraño cuando hablaste con él por teléfono? Nada, o sea, habló tal cual como siempre habla, no que se lo hubiese escuchado extraño, triste, absolutamente nada. Nada. ¿Cómo te afecta a ti lo que pasó con tu ex pareja? Muchísimo. Él es mi pilar fundamental. O sea, él, más que ser mi pareja, por tantos años, por 9 años, se convirtió en el padre de mis hijos de mi matrimonio anterior. Mis hijos están muy tristes. Él todos los días, él venía a buscar a Joaquín, se lo llevaba al colegio. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado con él? Definitivamente yo no sé, yo he dejado los pies en la calle con mi mamá buscando, viendo hospitales. Es que es muy rara la situación, o sea, si queda él de ir a un lado, él va. ¿Por qué le dice al hermano que va a ir a una convivencia y no había ninguna convivencia en ningún lado? ¿Me entiendes? A pesar de las entrevistas y publicaciones en Facebook en las que Johanna pedía ayuda para encontrar a Nivaldo, las sospechas de los familiares del profesor persistían. La investigación sobre la desaparición de Nivaldo tomó un giro sorprendente cuando la policía rastreó su información bancaria. Descubrieron que el profesor había realizado un retiro de 35,000 pesos en un cajero de Villa Alemana, aparentemente el último lugar donde estuvo antes de su desaparición. Sin embargo, al revisar las cámaras de vigilancia, notaron algo perturbador. La persona que retiró el dinero no coincidía físicamente con Nivaldo. Las autoridades obtuvieron imágenes de las cámaras del cajero automático y de sus alrededores e iniciaron a indagar entre los familiares y amigos cercanos a Nivaldo para ver si obtenían alguna pista sobre su paradero. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda, el 15 de agosto del 2018, en el muelle Prat, todo transcurría con normalidad. Barcos partían como de costumbre, pero un nuevo giro inesperado teñiría la bahía de misterio. Pasajeros y tripulantes a bordo de una embarcación recién zarpada quedaron estupefactos al descubrir un torso humano desnudo flotando en las aguas. La Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones se desplazó hacia el muelle. Su misión era clara: iniciar las primeras diligencias para arrojar luz sobre el inquietante descubrimiento. Con el listado de pasajeros en mano y el respaldo de las cámaras de vigilancia, buscaban pistas que los llevaran al origen de aquel torso humano desnudo. Al analizar detenidamente el macabro hallazgo, las autoridades notaron peculiaridades extrañas. El torso carecía de sangre y los cortes precisos en las extremidades indicaban un conocimiento anatómico, sugiriendo que aquellos que desmembraron el cuerpo poseían habilidades en la materia. Con el desconcierto aún fresco, las autoridades decidieron revisar los registros de personas desaparecidas en la región durante esos días. Sorprendentemente, solo había 2 nombres en esa lista, y uno de ellos era el profesor Nivaldo Villegas. La angustia se apoderó de la familia.
Cuando Alejandro, el hijo mayor de Nivaldo, fue sometido a un examen de ADN para descartar la posibilidad de que aquel torso pertenecía al profesor. Al día siguiente de que el servicio médico legal identificara el torso de Nivaldo, Johanna, sin perder tiempo, se encaminó hacia el conservador de bienes raíces. Allí solicitó tener acceso al registro de propiedad de la casa que ella y Nivaldo compartieron en algún momento. Al recibir el registro, Johanna leyó detenidamente la inscripción y de inmediato solicitó información sobre los pasos a seguir para iniciar el trámite de posesión de la casa. Cuando Johanna fue llamada a identificar el torso en el servicio médico legal, algo inquietante captó la atención de los detectives. Ella se refería al profesor en pasado. La sospecha creció y con astucia los detectives analizaron su celular, descubriendo pruebas incriminatorias que arrojó luz sobre lo ocurrido tras la desaparición y posterior asesinato de Nivaldo. Después de descubrir conversaciones y fotos eliminadas y recuperadas entre Johanna y Francisco Silva, las autoridades avanzaron en su investigación. Obtuvieron datos de georreferenciación de los celulares de Johanna, Francisco y Nivaldo, revelando sus posiciones en las horas críticas de la desaparición de Nivaldo. A las 20:26 horas del viernes 10 de agosto, Johanna Hernández y Francisco Silva fueron ubicados a escasa distancia del hogar de Nivaldo. El mismo día, a las 21:58 horas, el profesor Nivaldo apareció en la antena correspondiente al domicilio de su padre, donde dejó a su hija. A las 23:56 horas, Johanna tomó una fotografía de Nivaldo, inconsciente con restos de comida en su boca, y posteriormente las borró. Los registros continuaron mostrando movimientos hacia el sector de Laguna Verde, donde las señales indicaban que arrojaron el cuerpo desmembrado de Nivaldo a los roqueríos. En una segunda instancia, regresaron para incinerar lo que no pudieron quemar y arrojar lo restante al mar. El cerco comenzó a cerrarse en torno a Johanna y con todas estas pruebas, la fiscalía actuó, llevando al arresto de Francisco y Johanna. El tejido de pistas, ubicaciones y acciones revelaban un trama oscuro que implicaba a ambos en la desaparición y desmembramiento de Nivaldo Villegas. Después del arresto, Johanna y Francisco confesaron su participación en los eventos relacionados con la desaparición y muerte de Nivaldo. Sin embargo, sus declaraciones estaban plagadas de contradicciones mutuas. Cada uno ofrecía versiones diferentes de los acontecimientos, creando un tapiz confuso que desafiaba a las autoridades a discernir la verdad detrás de sus historias contradictorias. En paralelo, el 24 de agosto del 2018, el Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó los restos mortales del profesor Nivaldo Villegas a sus familiares. Los familiares recibieron el cuerpo del docente y optaron por velarlo en el Colegio de Profesores de Quilpué. A pesar de que las pesquisas aún estaban en su curso, para localizar el resto de sus miembros, la familia tomó la decisión de llevar a cabo la ceremonia como un paso para cerrar un ciclo de duelo y darle un último adiós. En un inicio, se permitió el acceso a la prensa, pero después de algunos minutos, la familia cerró el lugar solo para los familiares más cercanos. Más tarde, la comunidad tuvo la oportunidad de despedirse del docente cuando el lugar fue abierto al público. Posteriormente, el féretro fue trasladado al cementerio de Limache, donde Nivaldo recibió el último adiós. La tragedia continuó su implacable marca sobre la familia Villegas. Apenas 2 días después de sepultar a Nivaldo, Atilio Villegas, el padre del profesor Nivaldo, falleció. Esta nueva pérdida sumió a la familia en un nuevo episodio de pesar. Mientras el dolor los envolvía, sus voces se alzaban exigiendo justicia. Un grito que resonaba junto a un caso que tenía a todos hablando. Lo que le pasó dejó a todos sorprendidos, buscando respuestas en una historia que aún no estaba clara. Los días pasaban entre la tristeza y la esperanza, mientras la familia aguardaba noticias de un proceso que se había vuelto en el centro de una conversación nacional sobre la violencia y la búsqueda de justicia.
Mientras esperaban a que quienes cometieron el crimen enfrentaran las consecuencias, ocurrieron una serie de acontecimientos. El abogado de Francisco Silva anunció que solicitaría pericias psiquiátricas para su defendido. Esta solicitud generó controversias, ya que la parte querellante rechazó esta opción, argumentando que Francisco no estaba privado de razón en el momento de cometer los hechos, que solo estaban buscando la forma de alargar el caso, pero que ellos estaban seguros que obtendrían justicia. Es importante destacar que la solicitud de pericias psiquiátricas es una estrategia legal común en casos de esta naturaleza, ya que se busca evaluar el estado mental del acusado al momento de los hechos y puede tener un impacto significativo en el desarrollo del juicio. Después de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias y tras una larga espera de 8 meses, finalmente, en abril del 2019, comenzó el juicio en contra de Johanna Hernández y Francisco Silva por la muerte del profesor Nivaldo Villegas. La Fiscalía presentó su caso, argumentando que el 8 de agosto del 2018, los acusados Johanna del Carmen Hernández Vicuña y Francisco Leonardo Silva Alex, conscientes de los lazos matrimoniales que unían a Johanna con Nivaldo Villegas, actuaron de manera premeditada y coordinada al planificar y definir la forma de causar su muerte. Según relató el fiscal José Miguel Subiabre, en una primera etapa adquirieron clonazepam, que posteriormente Francisco Silva molió y guardó en un pequeño frasco. Este frasco sería utilizado por Johanna el 10 de agosto. Ese día, alrededor de las 20:26 horas, ambos acusados se reunieron y luego, aproximadamente a las 21:43 horas, se trasladaron al sector de Río Copiapó número 70, en Villa Alemana, a tan solo 1.8 kilómetros de la casa de Nivaldo. Mientras ambos acusados estaban juntos en ese lugar, alrededor de las 21:58 horas, Nivaldo Villegas, que estaba dejando a su hija en el sector, se comunicó con Johanna, que ya se encontraba con Francisco. Concertaron el encuentro en el domicilio de Nivaldo. Minutos después, una vez que Nivaldo llegó a su casa e ingresó al interior, solamente acompañado de Johanna, alrededor de las 22:30 horas, esta disolvió el clonazepam en un licor para administrárselo a Nivaldo, aprovechándose de la total confianza que él le tenía debido a su vínculo. Mientras el medicamento hacía efecto, Johanna y Nivaldo compartieron y comieron. Aproximadamente a las 23:56 horas, Nivaldo quedó completamente indefenso, al perder todas sus funciones nerviosas debido al efecto del medicamento. Alrededor de las 12 horas del 11 de agosto del 2018, una vez que Johanna comprobó que el medicamento había hecho su efecto, Francisco, alertado por ella, ingresó al domicilio de Nivaldo. De manera conjunta y sin que Nivaldo pudiera resistirse, lo mataron utilizando un arma blanca. Le propinaron una herida punzocortante en la región torácica, a la altura del lóbulo superior del pulmón izquierdo, con una profundidad de 6.8 centímetros. Esto desencadenó un shock hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia y atelectasia pulmonar, lo que finalmente provocó la muerte de Nivaldo. Luego del asesinato, ambos acusados intentaron ocultar los efectos del delito. Desmembraron el cuerpo de la víctima, cortaron la cabeza y extremidades superiores e inferiores. Luego, se trasladaron hacia el sector de Las Bocas en Laguna Verde de Valparaíso para deshacerse de los restos. Quemaron una parte y arrojaron el torso desmembrado al agua, el cual fue encontrado el 15 de agosto del 2018 en el muelle Prat de Valparaíso. La fiscalía continuó explicando que después del asesinato, ambos acusados se dirigieron a una sucursal del Banco Estado en Belloto, Quilpué. Francisco, utilizando una chaqueta de Nivaldo, ingresó al cajero automático con la tarjeta de débito de la víctima y la clave proporcionada por Johanna. Giró la suma de 35,000 pesos para continuar con su plan. La fiscalía subrayó
que estos actos constituían a los delitos de parricidio en grado consumado. Se solicitó que Johanna fuera condenada a presidio perpetuo calificado por parricidio y a 5 años de presidio menor en su grado máximo por el uso fraudulento de tarjeta de débito. Respecto a Francisco Silva, se pidió presidio perpetuo simple por homicidio calificado y 5 años de presidio menor en su grado máximo por uso fraudulento de tarjeta de débito. Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía presentó varios testigos, siendo 2 de ellos claves para la acusación. También se presentó el testimonio de Johanna y el de Francisco. El día de su declaración, Johanna reveló que Francisco expresaba abiertamente que Nivaldo no debería existir y que en cualquier momento haría que dejara de existir. Además, afirmó que Nivaldo intentó denunciar en varias ocasiones a Francisco por ser violento hacia ella, pero por miedo y para proteger a sus hijos, ella nunca lo hizo. Johanna también aseguró ser víctima constante de maltratos físicos por parte de Francisco, lo que la sumía en un constante estado de temor. Alegó que esta situación fue un factor determinante que la llevó a participar en el crimen. Según su relato, el día del homicidio, Francisco la obligó a tomar un clonazepam adicional a los 2 que ella ya había ingerido, alegando que esto la ayudaría a estar más tranquila. También que le pidió llamar a Nivaldo y acordar un encuentro con ella. Johanna describió que llegó a la casa de Nivaldo con la aparente intención de ver una película y celebrar su cumpleaños con Suchi. En ese momento, con Nivaldo en su habitación del segundo piso, Johanna preparó una bebida alcohólica a la que añadió una dosis de clonazepam. Acto seguido, tomó fotografías evidenciando que ya estaba inconsciente. Estos registros fueron enviados a Francisco, quien llegó minutos después. Según el testimonio de Johanna, se desató una pelea entre Nivaldo y Francisco, que habría escalado hasta culminar en la muerte del profesor. Posteriormente, al subir de nuevo al segundo piso, Johanna afirmó que vio el cuerpo de la víctima tapado con sábanas. Llegó Nivaldo, llegó solo, me angustié, me desesperé, así que le ayudé a bajar las cosas. Yo había entrado a mi casa, la casa yo seguía manteniendo llave. Lo ayudé a bajar las cosas del auto. Él traía sushi, traía para preparar malta con huevo, que era lo que tomábamos nosotros, que era como lo que él sabía que era uno de los tragos que me gustaba en la casa. No tomábamos nada más fuerte. Yo rápidamente me puse a preparar la malta con huevo que había traído. Estaba corriendo el tiempo, le eché lo del pote y subí rápido. Andaba súper lenta, sentía que todo me salía más lento, que el tiempo corría, que en cualquier minuto llegaba Francisco. Llegué arriba, le pasé el vaso a Nivaldo. La película no funcionó, así que nos pusimos a comer sushi. Nivaldo se tomó la malta, yo me tomé mi vaso y alrededor de los 5 minutos, 10 minutos, Nivaldo ya no coordinaba sus movimientos. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama. Le saqué la primera foto, que fue la que le envié a Francisco. Entró, yo estaba abajo, dejé a Nivaldo durmiendo arriba y estaba abajo. Llegó con una mochila, me sacó de la mochila un polerón negro, se sacó su ropa de trabajo y se puso el polerón, me pasó unos guantes de procedimiento y me dijo: ahora ponte a limpiar todo lo que tocaste. Ya me fui a la cocina, fui a lavar la juguera, que era lo último que había tomado. Y él se va hacia la cocina, después que se termine de poner el polerón, y saca de encima del lavaplato, donde manteníamos siempre mucha loza, la lavábamos, no la guardábamos. Y saca uno de los cuchillos cocineros que teníamos en el lavaplato. Lo quedo mirando, le digo: ¿qué vaya a hacer? Me dice: tú quédate tranquila acá abajo, ya sé lo que te mandé. Que se escuchó golpe, como caía una pelea, se escucharon golpes en las paredes, en el suelo. Y escuché cuando Nivaldo dijo: ¿qué hacía?
enfermo. Limpié todo lo que era la cama, entre que lloraba, que me quedaba, me sentaba, me volvía a parar. Limpié todo con ropa de cama, con sábanas, frazadas, todo lo que encontré en el closet. Él permaneció abajo. Después le digo hacia abajo, le digo, ¿puedo bajar? Tengo listo. Me dice, no, yo voy a subir. Él subió, me ayudó, inspeccionó que no haya quedado nada. Él entró a buscar el resto de bolsas que quedaban. Y cuando salió con el resto de las bolsas, venía con la chaqueta de Francisco, de Nivaldo, perdón. Y con el banano en la mano. El banano de Nivaldo. El banano me lo tiró, cerró la puerta, se subió y echó a andar el auto. Cuando íbamos en la calle detrás de Yacolén, yo le digo, venía de Yacolén, que tenía mucho miedo de que hubiese llegado Alejandro. Alejandro llegaba en cualquier momento, o sea, era su casa. Él llegaba cualquier día, a cualquier hora. Me dice, hubiesen sido uno. Se bajó, se sacó los lentes, entró al banco y salió ofuscado. Por la ventana me tiró la plata, me dijo tenía 35 lucas nomás. Después de limpiar la escena del crimen, la pareja trasladó el cuerpo de Nivaldo hasta la playa en Laguna Verde, donde realizaron una fogata. Supuestamente, Johanna no participó en la fogata, según su declaración, ya que permaneció en el auto toda la noche. Sin embargo, esta versión contradijo el testimonio de Ezequiel Castillo y Juan Pablo Herrera, quienes afirmaron haberlos vistos abrazados alrededor de la fogata. Según el relato de Francisco, él compartió su experiencia desde el inicio de la relación con Johanna en septiembre del 2017. Afirmó que poco tiempo después conoció a Nivaldo, quien no se mostró molesto por la nueva relación de su ex, ya que él también tenía una nueva pareja. Los problemas surgieron, según Francisco, cuando en marzo del 2018, Johanna fue internada debido a crisis de pánico y un intento de suicidio. En ese momento, Nivaldo inició un proceso para obtener la custodia de la hija de ambos, y Johanna se enteró de esto a través de un asistente social. Posteriormente, según Francisco, Johanna le pidió que comprara clonazepam y le recordó el compromiso de ayudarla que él le había hecho anteriormente. Ella le indicó que había llegado el momento de cumplir con esa promesa. Francisco también afirmó que Johanna lo instruyó para ordenar y limpiar el lugar con el fin de ocultar el crimen. Después de esto, decidieron trasladar el cuerpo de la víctima en auto hasta la playa Las Docas, en Laguna Verde. En el camino, Johanna le pasó la billetera de Nivaldo a Francisco, le entregó la tarjeta de débito y le dio la clave para sacar dinero para la gasolina. Bueno, nuestra historia con Johanna parte en septiembre del 2017, luego el incidente, mi conocimiento con don Nivaldo en noviembre del mismo año. Y de ahí transcurre sin problema nuestra relación hasta marzo, donde Johanna es hospitalizada por constantes crisis de pánico y un intento suicida. Y uno de esos días que Johanna estaba hospitalizada, llega una señorita asistente social con un documento en el cual decía que la hija menor de Johanna había sido... no sé el término correcto, pero como una medida de que Johanna estaba emparejada conmigo, entonces para que él se durmiera, yo sabía que Johanna le daba pequeñas dosis, por lo tanto no me llamó la atención que me los pidiera molidos. Cuando los molí, también le envié fotos vía WhatsApp. Chanchita, ya te los molí, está listo. Esto, si mal no lo recuerdo, fue entre el día 7 y 8 de agosto. Ya, mi amor, le digo yo, vamos, no tengo problema en eso.
Mientras nos dirigíamos a la casa de don Nivaldo, Joana lo llama y le manifiesta que se encontraba en la casa de su hermano, que lo esperara unos minutos, que ya iba. Nos vamos a un mirador cercano a la casa de Nivaldo en población Wilson, y Joana me dice: Chanchito, ¿te acordaste de lo que te había pedido? Sí, mi amor, le digo yo, aquí está. Y le entrego un frasco pequeño con los 30 comprimidos molidos de clonazepam, los cuales Joana guarda en su mochila. Y de allí comenzamos a pololear un rato mientras hacíamos la hora. Cerca de las 10:30 de la noche ya Joana me pide que la vaya a dejar a casa de Nivaldo, porque ya más o menos debería estar por llegar, y que ella tenía llaves. Es así como yo la dejo cerca de 2 cuadras más o menos y me devuelvo al mirador a esperarla, lugar donde me dormí. Había trabajado todo el día, me quedé dormido en mi auto. Me despierta un WhatsApp cerca de la 1:15 de la mañana más o menos, donde Joana me manifiesta que está lista, que la vaya a buscar. Yo tomo mi auto, me estaciono en la esquina de calle Yacolén, en la esquina. Me bajo de mi auto y me bajo a abrirle la puerta a Joana, como lo hacía siempre, y la veo desde afuera de la casa de Nivaldo haciéndome señas para que me acercara. Yo le hago así como: ven, me dice. Ok, le digo yo, perfecto. Cierro mi auto. Yo me imagino que después de la conversación que ellos habían tenido, Nivaldo también quería conversar conmigo, porque yo también compartía con la niña en muchas instancias. La iba a buscar a la escuela y salíamos constantemente. Y es ahí donde Joana me hace entrar a la casa, me dice que tome asiento en el primer piso y me dice: Chanchito, me dice, ¿te acordáis de los clonazepam que te pedí? Sí, le dije yo. Me dice: te tengo que contar algo. Ya, le digo yo, ¿qué sería eso? Y me dice: cité a Nivaldo por mi cumpleaños como una cena romántica, le di el clonazepam, y cuando estaba inconsciente me dice: y ya que no encontramos a nadie, decidí hacerlo yo. No recuerdo qué cara puse. Le dije: Joana, ¿dónde está? Y me dijo: está arriba, Chanchito. Subí al segundo piso, y cuando me encuentro en el umbral de la habitación matrimonial, veo a Nivaldo. Me acerco a tomarle el pulso. Ya no tenía pulso, estaba muerto. No había nada que yo, con mis conocimientos, pudiera hacer. Me bloqueé, no supe qué hacer. Bajé al primer piso a fumar. No lograba pensar en absolutamente nada. Subo nuevamente al segundo piso y le digo: Chanchita, está la cagada. No sé qué hacer, no logro pensar. Y Joana, llorando, me dice: Chanchito, tú me has jurado 1000 veces que nunca me ibas a dejar sola, que me ibas a apoyar. En su declaración, Francisco afirmó que fue idea de Joana ir a la playa Las Docas para eliminar las evidencias del crimen.
Indicó que en ese lugar se encontraron con 2 pescadores a quienes él trató de despistar preguntándoles si era un buen lugar para pescar. En días posteriores al juicio, Ezequiel Castillo, junto a su amigo Juan Pablo Herrera, testificaron sobre su encuentro con Francisco y Johanna en la playa Las Docas alrededor de las 7 horas del 10 de agosto del 2018. Ambos se dirigían a pescar en la zona. Según el relato de Ezequiel Castillo, encontraron a Francisco cerca de una enorme fogata que alcanzaba unos 3 metros de altura. Notó que Francisco arrojaba con gran energía objetos desconocidos al fuego, con la clara intención de que todo se consumiera en las llamas. Cerca de la fogata, en el interior de un vehículo, con la puerta del copiloto abierta, observó a Johanna, quien fumaba de manera insistente. El olor peculiar y el tamaño excepcional de la fogata captaron la atención de los pecadores, quienes desde una distancia prudente observaban las acciones de ambos acusados mientras disfrutaban de su desayuno y esperaban la salida del sol. Juan Pablo Herrera también testificó y detalló que la llama alcanzaba el tamaño de un automóvil. El olor inusual y la magnitud de la fogata llamaron su atención y hasta bromearon sobre su tamaño mientras se acercaban a los imputados para preguntarles sobre la pesca en la zona. Después de unos minutos, decidieron alejarse, pero continuaron vigilando a Francisco y a Johanna debido a su actitud sospechosa, ya que siempre les daban la espalda. Fue en ese momento que presenciaron a Johanna bajar del automóvil para abrazar y besar a Francisco. Minutos después de abandonar el sector para ir a pescar, Ezequiel y Juan regresaron aproximadamente 1 hora después. En ese momento, notaron que Francisco y Johanna ya no estaban alrededor de la fogata, así que decidieron aprovechar el calor que aún emanaba de ella para capear el frío. Al acercarse, notaron la presencia de un cuchillo carnicero con mango de fierro dentro de la fogata, un detalle que les llamó la atención y que movieron con el pie para examinarlo. Además, descubrieron recipiente de sushi, la misma comida que Johanna compartió con Nivaldo antes de su trágica muerte. Sorprendentemente, ambos testigos se tomaron selfies junto a la fogata para enviárselas a sus esposas y mostrarles su día de pesca. Esas imágenes posteriormente capturaron detalles específicos y fueron presentadas como pruebas cruciales en el juicio. Después de más de una semana de juicio, el miércoles 8 de mayo del 2019, Johanna y Francisco fueron hallados culpables de actuar de manera concertada para cometer con alevosía el parricidio y homicidio calificado de Nivaldo Villegas. Ambos fueron absueltos del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito. Johanna recibió una condena de presidio perpetuo calificado, equivalente a 40 años de cárcel, por el delito de parricidio. Mientras tanto, Francisco fue condenado a perpetua simple, es decir, a 20 años de cárcel por homicidio calificado. La sentencia leída por el juez Claudio Espinosa respaldó las penas solicitadas por el fiscal José Miguel Subiabre. El dictamen fue recibido con aplausos dentro del tribunal, mientras que fuera del recinto, un grupo de personas reaccionaba con euforia, considerando que finalmente se hizo justicia. Mientras la fiscalía expresaba su conformidad con el fallo, que declaró culpable a Johanna Hernández y Francisco Silva por el asesinato del profesor Nivaldo Villegas, el abogado de Johanna, Leandro Díaz, argumentó que la condena de más de 40 años implicaba una práctica sexista. Afirmó que en Chile se tiende a castigar más severamente a las mujeres por delito en comparación con los hombres. Por otro lado, los familiares de Nivaldo Villegas iniciaron una petición para solicitar un proyecto de ley que buscaba sancionar con penas de entre 1 y 5 años a quienes manipularan un cuerpo o restos humanos en caso de mutilación, cercenamiento y maltrato del cuerpo en general. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. A 3 años de la muerte de Nivaldo, Johanna dio una entrevista donde ofreció una versión completa de los hechos, narrando cómo según ella sucedieron las cosas y las últimas palabras que Nivaldo le había dicho
minutos antes de morir. En la entrevista, Johanna también reveló que Francisco le propuso un plan para reducir sus condenas. Según su relato, Francisco la llamó por videollamada y le propuso mentir, declarando que ella había matado a Nivaldo y que él solo había sido cómplice. A cambio, él recibiría una reducción de pena. Johanna afirmó que se negó ante la petición de Francisco, quien la amenazó diciendo que tenía gente en la calle. A raíz de lo sucedido con Nivaldo, en marzo del 2023, se estrenó Alma Negra, un programa de Carlos Pintos que trajo a la pantalla la estremecedora historia El crimen del profesor. Tras el estreno de Alma Negra, los familiares de Nivaldo no lo tomaron con muy buen gusto, ya que no les habían avisado, y en dicha serie ellos consideraron que se resalta más el crimen y no ven cómo se encuentran las víctimas, y que se presenta solo por rating y morbo, por lo cual optaron por tomar acciones legales en contra de la producción del programa. La Corte de Apelación de Valparaíso acogió la orden de no innovar presentada por la familia del fallecido profesor Nivaldo Villegas. En dicha orden se solicitó la prohibición de publicidad, reediciones, publicaciones por cualquier medio y el estreno del segundo capítulo de la serie de este programa. Pero el caso dio un vuelco durante el transcurso de la jornada, ya que la Corte de Apelación rectificó su resolución y permitió a TVN a emitir la segunda parte. La trágica historia del profesor Nivaldo Villegas reveló un oscuro y retorcido panorama de relaciones y conflictos que culminaron en un crimen atroz. Nivaldo Villegas siempre será recordado como un destacado profesor y miembro valioso de la comunidad que dejó un impacto duradero en la educación y en la vida de aquellos a quienes enseñó. Mantener viva la memoria de Nivaldo es un recordatorio de la importancia de construir comunidades basadas en el entendimiento mutuo y el apoyo, dejando un legado que trasciende más allá de los eventos trágicos que marcaron su final. ¿Qué factores crees que llevaron a Johanna y a Francisco a planear tan macabro acto? ¿Qué opinas sobre los relatos contradictorios entre Johanna y Francisco al culparse el uno al otro? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker. Querida audiencia, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido o inspirado, te pedimos que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. También queremos recordarte que esta historia está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares donde disfrutas escuchar tus podcasts.